otra vez pastora por medio del llano, por medio del llano, otra vez pastora por medio del llano, otra vez pastora por medio del llano. Ahí tienen a la Virgen del Rocío, que acaba de pasar por la casa de las camaristas, donde se le ha rezado la salve, y ahora pues continúa por el Real del Rocío. Se ha subido la hija de la camarista, Carmen Rocío, a las propias andas de la Virgen, le ha dado los vivas y le ha rezado la salve, y ha gritado hasta dos veces los almonteños, ¿no? Que son los que, como dice la señora también, son los que saben llevarla, y hasta ahí ha llegado. Yo no recuerdo haberla visto hace 17 años, tengo mi memoria frágil, la verdad, lo suficiente como para recordar esta forma, que llegara hasta la casa de las camaristas, no sé, esto... De las orlas que salga también. Cambia mucho dependiendo de muchas cosas, ¿no? La propia intrahistoria de Almonte y del Rocío pues hace que cada año sea diferente, ¿no? Y a lo mejor hay motivos que desconocemos a simple vista para la gente de fuera, pues que por el que la Virgen ha ido a las camaristas, porque la Virgen pasa por tal sitio o pasa por otro más cerca. Bueno, son cosas que cada año hace que sean diferentes, y en este caso pues hemos visto como por primera vez las camaristas se subían junto con la Virgen, como lo harán luego para cubrirla con el paño y el guardapolvo. Hay que decir también que esta mañana, después de la función principal, ha habido una procesión eucarística con el Santísimo bajo palio por alrededor del santuario, donde han participado diferentes capellanes de las hermandades, sacerdotes, y que la función ha sido presidida por el obispo de Huelva, José Vilaplana. En uno de los últimos actos se intuye, todo esto son especulaciones de si seguirá o no como obispo de Huelva. Hay hechos que parecen que suenan más a despedida que a permanencia, como por ejemplo lo que va a hacer con la Virgen de la Cinta, que va a ser el que predique la novena entera más la función de la patrona de Huelva, es decir, los 9 días de novena más función la va a hacer el obispo de Huelva, hecho que bueno, no es habitual en un obispo, aunque sí lo han hecho otros obispos de Huelva, pero que suena más quizás a despedida, ¿no?, ya de la patrona de Huelva, y también quizás hoy a despedida también de la propia Virgen del Rocío, de este año jubilar, de un obispo que ha sido muy rociero, que fue el que trajo el año jubilar, y que ha sido una persona muy vinculada a Rocío, que se dio cuenta de las posibilidades que tiene la diócesis de Huelva con el Rocío, que no conocía prácticamente nada de esta devoción, más allá de, por supuesto, su existencia de la Virgen del Rocío y tal, pero de la verdad del Rocío él mismo reconocía que no tenía conciencia, y se dio cuenta de que esto es algo que la Iglesia tiene que poner en valor. Él nos contaba, ¿no?, que estuvo presente en la propia misa que dio Juan Pablo II en la plaza, bueno, en la Avenida Andalucía, y ya desconozco si también estuvo aquí presente cuando el Papa vino hasta aquí, hasta el Rocío. Es verdad que era obispo de Santander, nacido en el Levante español, y conocía pues lo justo y lo preciso, yo creo. Es verdad que seguramente ya sabía dónde venía y sabía que el Rocío era uno de los puntales principales de su diócesis, y así lo ha demostrado estando siempre presente junto a la Hermandad Matriz en todo lo que significa la devoción al Rocío. Y seguramente va a ser una de las cosas que le diga al nuevo pastor de la diócesis de Huelva, si es que no conoce o si no ha visitado todavía nuestra diócesis, que no sabemos quién será. Seguro que es una de las cosas que le dice que el Rocío es una cosa diferente a la que tiene que tratar con un cariño especial. Sin duda que hay que tratarla con ese cariño, con ese mimo de todo lo que significa la devoción rociera para todo el mundo. Y ahí estamos viendo ese monumento donde fue justo coronada la patrona de Almonte, y por la que ahora se está viendo la Virgen de Rocío, 100 años después pues de ese lugar tan mágico para la devoción rociera, y que pues ahí está ahora mismo casi parada, donde sigue viendo a todos y cada uno de los que está ahí, a todos los que
quieran verla, acercarse a ella, no va a tener problema en poder decirle lo que quiera decirle, rezarle y darle todos los besos y todas las gracias y todos los vivas que pueda a la Virgen del Rocío. Nos habla mucho de lo que han sido estas venidas a lo largo de esta retransmisión, venidas que por tantos motivos se han producido, venidas que han ido pues dándole forma y matizando lo que hasta hoy conocemos, pero que en su forma y manera al final siempre se traduce en lo que estamos viendo hoy, ¿no? Historias que merece la pena recordar y contar. Y que a pesar de los años, de los siglos, se siguen descubriendo cosas, ¿no? Yo ahora cuando veamos este vídeo que hemos preparado para recordar lo que ha sido a lo largo de la historia las venidas de la Virgen del Rocío hasta Almonte, ha habido nuevas investigaciones que han demostrado todavía algunas venidas anteriores. Vamos a hablar del primer traslado documentado, que es en 1607, pero realmente se ha descubierto a través de un documento que está recogido en los juzgados de La Palma, de que en 1589 ya se produjo un primer traslado de la Virgen, al menos de manera documentada. No sabemos si anteriormente pues se habían producido otros. Y creo que es un conflicto entre los propios almonteños, la iglesia, es decir, no se sabe si hubo uno antes o no, pero lo que está claro es que en 1589 también hubo traslado de la Virgen de Rocío al monte. Así que vamos a conocer un poquito más de esta historia. Sí, de todas las venidas de la Virgen y cómo han ido cambiando a lo largo de la historia. Cada 7 años, la Virgen del Rocío camina hacia el monte, visitando las calles de su pueblo y la parroquia de la Asunción, siendo uno de los momentos más esperados por los rocieros que acudirán a verla. Pero no siempre fue así. A lo largo de la historia, la Virgen del Rocío ha visitado al monte de manera esporádica o más continua, dependiendo de la necesidad que su pueblo tenía de verla, de sentirla más cerca. La primera venida de la Virgen del Rocío documentada es la del 21 de abril de 1607. Entonces se hacía de manera casi espontánea, dependiendo de las malas o buenas cosechas o los problemas de salud que su pueblo pasaba. En aquella época era el ayuntamiento quien solicitaba al párroco la venida de la Virgen, para dar gracias o pedirle, y posteriormente se le comunicaba al pueblo, que en su incontrolable devoción y fe a la Blanca Paloma procedía inmediatamente a su traslado. De 1913 es esta foto, una de las primeras de la Virgen vestida de pastora, que es contemplada por la condesa de París, coincidiendo con el primer centenario del Rocío Chico. Se puede apreciar la dimensión de aquel rocío cuando la pastora sobre sus andas se podía contemplar tan cerca y sencilla como eran aquellos rocíos y las gentes de entonces. Es el pueblo de Almonte quien establece la cifra de 7 años para traer a la Virgen, casi sin saber por qué, simplemente porque pensaba que era una fecha prudente. Y ya en 1956 se establece de manera oficial ese intervalo de 7 años. En el siglo XX se hace coincidir con el Rocío Chico y se establece la fecha del 19 de agosto y la salida de la Virgen a la caída de la tarde. La venida de 1984 trajo muchas novedades, ya que hasta la fecha la imagen se velaba dentro del templo, cubriendo solo su rostro, sin tapar el sombrero ni sus graciosos tirabuzones. Para ese año se instala un altillo provisional en el Camino de los Llanos para tapar por completo la imagen de la Santísima Virgen, que a los 7 años se convirtió en definitivo tal y como lo conocemos hoy en día desde la avenida de 1998. Lo que Almonte ha mantenido desde siempre son los caminos y parajes por los que la Virgen pasa, el Camino de los Llanos, los Taranjales, el Puente de Olivarejo y el Chaparral, donde es desvelada con el primer rayo de sol, o la manera de traer la plata de la Virgen, portada por las abuelas almonteñas. Para el recuerdo, queda cada uno de los traslados, como el de 1971, que la Virgen vestía basquiña o saya de volante, y tuvo que ser cubierta con un capote impermeable debido a las lluvias agosteñas. O el año de 1738, en el que la Virgen de Rocío vino al monte hasta 3 veces, siendo 15 años el periodo más largo en el que la Virgen no visitó su pueblo. Más recientemente, el de 1963, fue cuando Cantero Cuadrado, primer obispo de Huelva, fue quien puso el pañito a la Virgen del Rocío. 3 leguas separan la marisma de la Madre de la parroquia de la Asunción, y 9 lunas se ausentará la Blanca Paloma de su nido marismeño,
que volverá bendiciendo los pinos y los lucios de Doñana, que en su eterna memoria guardan el temblor del almonteño oleaje bajo las andas de su patrona. Y es tan sencilla que su tirabuzones Rocío no lleva horquilla. Ahí tenían esta historia de las venidas y ahí tienen otra historia de esta avenida. La Virgen de Rocío está mismo en el arco construido por la Hermandad de Rocío de Huelva y se le está rezando esa salve a la Blanca Paloma. Esas imágenes de siempre, al sacerdote con sus brazos estirados, rezando esa salve a la Virgen de Rocío. Fijaos qué escena más bonita, ¿eh, Iván? Maravillosa, ¿no? El sacerdote rezándole bajo ese arco que ha construido Huelva con las banderas de España y de nuestra ciudad, y de fondo pues ese azulejo que recuerda que ahí está la Casa Hermandad de la Matriz de Almonte y ese gentío siempre que acompaña a la Virgen de Rocío. Ahí tenían ese rezo de la salve. Si no me equivoco, creo que el sacerdote que estaba hace 7 años aquí con don José. Sí, ese el vicario parroquial que estaba entonces para ayudar a don José en las labores de la parroquia y del santuario, que recordemos también el mismo párroco es el encargado de la asistencia en los 2 templos del pueblo de Almonte, ¿no? Y ahora pues vuelve a sus orígenes, lo acabamos de ver en el reportaje anterior, junto a las camaristas don José, cuando se cubría a la imagen del Rocío, a la Virgen de Rocío, pues estaba ahí, y hoy en día pues párroco en otro lugar, pero sigue estando, porque eso marca para siempre el devenir de un sacerdote, el haber sido párroco de Almonte, haber estado aquí, como siempre nos lo contaba don Antonio Sala o Diego Capado, o esos curas rocieros como Antonio Bueno, que siempre llevaban en la boca la palabra rocío. Tantos sacerdotes que consagraron su vida a Dios y a la Virgen de Rocío, porque siempre fue su guía mariana, y es verdad, nos acordamos de párrocos como don Antonio Sala, que tuvo, paz descanse también, que tuvo la dicha como párroco de quitarle y de ponerle el pañito, ¿no? De quitarle el pañito a la Virgen de Rocío. Curas como don Antonio Bueno, que hace 7 años al pasar por Bonares le rezaba la salve a la Virgen vestida de pastora. Tantos sacerdotes que hicieron de su devoción a la Virgen de Rocío pues un referente en la vida. El padre Quevedo, ¿no? Tantas sevillanas le escribió a la Virgen de Rocío y que tanto dejó escrito para la posteridad, sevillanas que cantaremos por los siglos de los siglos, ¿no? Hombres buenos, o el propio don José Muñoz, ¿no? Que murió además prácticamente recién terminado el traslado de vuelta de la Virgen hasta el Rocío, pues fallecía. En fin, tantos rocieros como este párroco de Almonte, que ahora también le va a rezar la salve. Pues ahí a hombro de los almonteños, en su feligreses, pues se le va a rezar la salve a la Virgen, ahí con la mano en alto se le va a rezar la salve y los vivas que le da también los sacerdotes a la Virgen de Rocío. Y ahí lo vemos, con su pañuelo al cuello, su medalla y su alzacuello, rezándole a la Virgen. El mérito de llevar la sotana hoy. Desde luego, y de negro, ¿eh? De negro con el camino. Con el calor que hace, y más el negro, pero ahí va a estar un poquito remangado porque es que si no, no hay quien lo resista. Pues ahí, ante ese arco, esa cúpula que ha instalado la Hermandad de Huelva, que vemos como hasta tiembla con el gentío que hay, esas 4 columnas que lo mantienen, como tiemblan de la presión a la que es sometida por la cantidad de gente que hay, y la Virgen prácticamente parada ante el sacerdote para recibir ese rezo de la salve en esa calle de la Romería, que es donde empieza, está de esquina esa Hermandad de Huelva que tiene su capilla. Y en unos instantes la vamos a ver empezar a atravesar para llegar hasta el Eucalistal, donde tantísimas hermandades la esperan cada luna de Pentecostés con su sin pecado.
Qué bonito es todo lo que les rodea al Rocío, todo lo que les estamos llevando, contando a esta hora de la tarde, desde aquí, las 5 ya de la tarde, en la aldea del Rocío, esta salida que empezaba a las 3 menos cuarto. Y vemos también cómo se van llenando las varas de romero alrededor de quienes van a hacer el camino y que han preparado sus varitas para, como si iban ese bastón de peregrino para llegar al monte. Y las escopetas empiezan ya a rodear también a la Virgen, síntoma inequívoco de lo que va a pasar, de lo que va a suceder en las próximas horas junto a la Blanca Paloma. Las escopetas se tiran más porque está debajo del arco y después de rezar la salve pues se lanzan más salvas de cohete. Se mezclan las escopetas. Bueno, lo decía yo antes, las escopetas una forma más popular, más sencilla, más barata de tener fuegos artificiales, ¿no? Que eran la forma de celebrar cualquier cosa. Pues la forma más auténtica que tenía el pueblo de Almonte era a través de sus escopetas, haciéndolas sonar, y con la propia iluminación de la pólvora al quemarse, pues hacía que parecieran esos fuegos artificiales, así que tampoco iban desencaminados de los cohetes. Pero hoy en día no sé si hay más cañones de escopeta que trípodes de cámaras de fotos y móviles. Menos mal que no hacen ruido, ¿eh? Menos mal, pero bueno, visualmente también vemos muchas, y ahí se entremezclan los cañones de las escopetas y los trípodes de las cámaras, que luego veremos esas magníficas fotos que hay de la Virgen con esta luz maravillosa. Sin duda, esas instantáneas que ya serán para el recuerdo, formarán parte de ese archivo histórico del Rocío. Y ya lo de los móviles ni te cuento, ¿no? Las manos elevadas. Lo difícil es que la gente ya toque las palmas porque está con el móvil en la mano, haciendo una foto horrible que después no la quiere parar, pues son horribles, ¿verdad? Sí, hay fotógrafos maravillosos que luego la van a compartir en redes sociales. No hace falta perder el tiempo y perderte a la Virgen por hacer una fotografía que realmente a lo mejor no va a merecer la pena. Pero hay que pensar también que a través de ese móvil, hasta dónde puede llegar esa fotografía, ¿no? ¿Quién está que está esperándola, claro? ¿Quién está al otro lado? Su hijo, su marido, su sobrino, su nieto que está trabajando en Barcelona, o el otro que se ha ido a estudiar y está todo el verano pasándolo en Canadá para aprender inglés. Pues, también hay que pensar en eso, que gracias a Dios hoy con las tecnologías que hay pues puede llegar a tantísima gente. Pero vamos, la mejor forma de verlo es en Telonuba, en Canal Coste y en Condavisión, que se lo estamos llevando todo sin perder ni un detalle, y vamos a estar hasta que la Virgen sea velada y se vaya y se pierda por el camino de los llanos y ella quiera. Ahí ven al fondo ese azulejo Hermandad Matriz del Monte que visitaba hace unos minutitos la Virgen, que está a la altura del arco de la Hermandad de Huelva, y está esa pequeñita con su pañuelo de hierba en la cabeza. Sí, ahí va protegida del sol también para evitarlo, y ahí la van a sentar en esa tablazón de madera sencilla, porque no es más que una tabla de madera compuesta por varios listones y esos dos asideros a los que van los almonteños agarrados para llevar a la Virgen, que a diferencia de la romería de Pentecostés, no tiene las carruchas, las ruedas que van debajo del paso, y está todo el tiempo a hombros de los almonteños. Prácticamente detenida la Virgen, ¿eh? Y se mueve ahora debajo del arco, rodeada de ese romero que envuelve a los palos y esas flores de papel, y ese arco en el que tantas manos de Huelva han trabajado y estarán ahora mismo emocionadas y llorando, pensando que todas esas horas de trabajo haciendo florecitas de papel para adornar los palos del arco, pues ahora tienen su recompensa cuando la Virgen pasa por ellas y también bendicen sus manos del trabajo de amor y de cariño a la patrona de Almonte, flores que veíamos hacer en la propia hermandad en la capital. Allí pues se afanaban en hacer esta ofrenda a la Blanca Paloma. Más niños que se van acercando, que van llevándola hasta ese lugar. Y esas fotografías, como dice Iván, todas esas cámaras que rodean a la Virgen para dejar
ese recuerdo, los niños con los oíditos tapados, con las escopetas, mire, lo vemos. A todos se acostumbran desde chicos. Hombre, pues claro, se tienen que acostumbrar a que esto es así, cada 7 años pasa esto. Y ya no es ahora con la Virgen, en Almonte desde hace ya unos cuantos de meses estamos ya escuchando las salvas de escopeta en los propios rosarios que ha habido previos a esta celebración de Rocío Chico, que han recorrido cada uno de ellos una parte diferente de Almonte, por recorrido diferente para que todo el pueblo se sintiera visitado por el sin pecado de la Virgen. Han estado presentes las escopetas, lo estarán durante los 9 meses que la Virgen esté allí, y también por supuesto en las 2 procesiones que nos quedarán, que sea el de Reina por el pueblo de Almonte y en la vuelta, en la ida de la Virgen de nuevo al Rocío, ya casi en plena romería, porque a una semana yo creo que la Virgen viene y ya hay hermandades que vienen de camino al Rocío prácticamente. Prácticamente sí. Si viene el fin de semana antes al Rocío, ya hay hermandades como Córdoba, Ayamonte, que pueden estar casi en el camino. Qué de salves, qué de vivas está teniendo la Virgen en ese arco. Vemos las manos cómo se elevan, cómo no paran. Los niños que tampoco paran de acercarse hasta la Virgen. Hemos visto antes también las historias en general de estos traslados, pero nos vamos a centrar ahora en una, Iván, que tiene lugar en el año 1932, una historia muy curiosa y que pone de manifiesto una vez más el reaño del pueblo de Almonte a la hora de las cosas de la Virgen, y que en esos tiempos de la República, pues cuando se quitó un cuadro del ayuntamiento a la Virgen de Rocío, por la reacción del pueblo, pues no solo llevar cuadro, sino que al final llevaron hasta la Virgen, ¿no?, para ver quién mandaba en Almonte, que era la Blanca Paloma. Si te parece, vamos a conocer la historia de ese traslado que ocurrió en el año 1932. La manera de sentir y de vivir del almonteño su devoción a la Virgen del Rocío se ha puesto de manifiesto a través de los siglos en la historia de amor más bonita que ningún pueblo haya sellado jamás con su patrona. Cualquier gesto o detalle de Almonte hacia ella es un manantial de fe del que han bebido miles de generaciones desde que Dios regalara el rincón más mágico de la tierra. De sus muchas venidas al monte a través de los tiempos, hay algunas que reflejan el inmenso caudal de pasión que entre sus vecinos siempre despertó y la defensa sin resquicios hacia su Virgen. Corría el año de 1932 y la Corporación Municipal Republicana, al constituirse España como un Estado laico por el Gobierno de la Nación, decide quitar del Salón Capitular del Ayuntamiento de Almonte los azulejos de la Virgen del Rocío y del Sagrado Corazón de Jesús, lo que había sido aprobado un año antes y que el pueblo paró entonces. Los azulejos fueron retirados por la noche y a la mañana siguiente, lunes, la almonteña apodada La Paína se dio cuenta de inmediato y montó en cólera, vociferando la ausencia del azulejo por las calles de Almonte. Antes, el albañil con el que contactó el alcalde para que lo retirara se negó en rotundo, aludiendo que él no ponía las manos en la cara de la Virgen. La indignación y la rabia ante aquel suceso corrió de inmediato por las calles del pueblo, que mostraron su malestar a los concejales, sacando de sus casas incluso los cuadros que estos poseían de la Virgen y colocándolos en la reja del consistorio. Otros vecinos, llevados por el impulso y la contrariedad de no ver a su patrona en la casa de todos los almonteños, decidieron llevar los cuadros que de ella también tenían en sus casas y adosarlos allí. Tal fue el revuelo que hasta la propia delegación del gobierno en Huelva tuvo que intervenir para restablecer la normalidad, puesto que el alcalde de Almonte tuvo que marcharse de la localidad y fue Juan Jiménez el Caballero el que asumió de forma momentánea la alcaldía. Los vecinos de Almonte, queriendo mostrar quién era la reina de sus vidas y la que manda en sus días y noches, la dueña de sus esquinas y calles, trajeron a la Virgen del Rocío desde la aldea como acto de desagravio para que sus ojos se volvieran a clavar en el alma de un pueblo que necesita de su aliento y de la presencia diaria de su rostro. Dentro de este bello relato, el historiador Javier Almonteño nos cuenta cómo cuando fueron a por la Virgen llovía a mares. Salieron a eso de las 12 de la noche del santuario por el camino de los llanos. Al poco de salir comenzó a llover. Fue entonces cuando un hombre acaudalado, Vicente Martínez, se subió al paso, protegiendo a la Virgen con las chaquetas y pellizcos de los que allí la portaban. Cuando llegaron al puente de los Olivarejos, que estaba recién inaugurado, el agua lo había anegado. Siendo imposible atravesarlo, dispusieron alternar otro camino paralelo, el llamado Camino de la Cerca. Este tenía en la pasada del arroyo un alto que podía hacer que se transitara mejor.
Cuando llegaron, el nivel del agua bajó, pudiendo atravesarlo y encaminarse hasta el Chaparral. Normalmente, la Virgen del Rocío llegaba cerca del Chaparral a eso de las 6 o 7 de la mañana, haciendo entrada en aquel recinto sobre las 8. Ese día, por la lluvia, la Virgen apareció a las 2 de la tarde. Pusieron las andas en el altar, pero como no dejaba de llover, no se le retiró el pañito y la procesión continuó. Cuando estaban frente al ayuntamiento, como desagravio, la gente decidió quitarle el pañito y en una mesa el cura se subió a retirarle del rostro el paño que la cubría del camino. Como curiosidad, hace 2 años la familia Báñez Romero donó a la Hermandad Matriz uno de los cuadros que estuvieron en la reja del ayuntamiento. Así son los retazos descritos cada día en el alma de una leyenda fraguada en las manos de Dios. Un manantial de amor, en Almonte, tendrá un nombre eterno mientras la vida sea vida. Rocío. La Virgen que acaba de pasar ya ese arco en la puerta de la Hermandad de Huelva. Vemos arriba esa silueta, ese pecado de Esperanza Elena Caro, la Hermandad de Huelva. Y vemos que esa calle está preciosa, ¿eh? Está realmente bonita, ese cielo de florecillas blancas. A los niños van andando la calle con la toalla. Es que se me van las letras. De flores blancas, de romero, esas guinardas que han hecho. Toda la calle de la Romería, que nos pregunta por aquí Belén Gómez dónde está la Virgen, pues está en la calle Romería, pasando justo ahora por el lateral de la Hermandad de Huelva. Está la Virgen en ese cielo de papelillos blancos que tiene esa calle de la Romería, por ejemplo. También nos dice Ana Rosa: ahora, la carretera de Sevilla hasta el monte, ¿la cortan? De Almonte al Rocío. Esa es la que se corta. La otra, la que viene de Mazagón, La 49 y el tramo hasta el monte, no, es de Almonte al Rocío la que se corta. Exactamente, es que tenemos muchísimos comentarios, estoy aquí intentando. Sensi Moreno nos dice: saludo a mis hermanos de la Hermandad de Sardañola de Barcelona, que están por ahí, desearles buen camino, lo que decíamos antes. Ser de la Hermandad de Sardañola, de la Asociación de Sardañola, es complicado, tiene que ser muy difícil mantener una devoción tan allí. Por ejemplo, Antonio Enríquez nos dice: hace 7 años te acompañé bajo tus plantas. Este año por mi operación no podré, pero mi corazón volará hasta el ala de tu sombrero. ¡Viva la Virgen de Rocío! Antonio, nada, recupérate pronto y por lo menos a lo mejor de vuelta todavía puedes venir, si haces el esfuerzo. Y me curará. Pues sí, tenemos Paco Grosso, Catalina Morilla, Alex Lázaro, María Isabel Sánchez nos dice: es bonito las historias que estáis contando, de cuántas cosas me estoy enterando, cosas muy bonitas. Inmaculada Martín, sin palabras, algo especial. Bueno, pues todas esas historias la ha hecho la Virgen, no nosotros. Claro, la intentamos contar todo lo que ha vivido, una imagen que decimos como siempre que es de siglos, ¿no? Que una devoción que a lo largo de su historia ha pasado por tantos momentos y ha acompañado a un pueblo en todos sus problemas y en todas sus alegrías, y gracias a eso es como la conocemos. Vemos aquí como se nos cruzan por delante los cañones de las escopetas, vemos salir el humo de la pólvora, y es que tenemos la suerte de que estéis viviendo prácticamente como si estuvierais aquí esta procesión de la Virgen de Rocío, este traslado popular de la Virgen hasta su pueblo de Almonte. 3 horas ya de retransmisión en directo, contándoles desde un ratito antes de que empezara la salida de la Virgen, de que empezara este traslado. Les venimos contando
y ese humo de las escopetas y la Virgen de Pastora son síntomas inequívocos de lo que está pasando en este 19 de agosto del año de 2019, en el que la Virgen acaba de emprender su camino hasta el monte. Está a la altura, como vemos, de la Hermandad de Huelva, entrando en la calle La Romería. Salía a las 3 menos cuarto, y como decíamos, iba a tener que hacer mucho tiempo, y así está siendo, apenas la explanada y una calle en 3 horas. Sin prisa, la explanada ha estado en el Real del Rocío, en el que se ha acercado por el lateral de la Casa Hermandad de Huelva, luego ha cruzado por delante del monumento hasta la Casa de las Camaristas, donde la hija de la camarista se ha subido, hija de la camarista y camarista de la Virgen también, para rezar esa salve, y ahora ya pues se ha metido en la calle de la Romería, después de esa esquina con la Hermandad de Huelva, y ya se encuentra avanzando camino del Eucalistal, de esa final de la calle Almonte, que es donde la espera la Hermandad de Gine, que se ha engalanado, y hemos estado esta mañana paseando, y está preciosa toda la fachada para recibir a la Virgen en esta tarde. Nos preguntan por aquí que a qué hora se tapará más o menos la Virgen. Bueno, no podemos responder a esa pregunta, ya nosotros quisiéramos saberlo y podértelo decir, pero no, hay que estar pendiente a las cámaras, hay que estar aquí en el Rocío para verlo, pero bueno, la tradición dice que es con los últimos rayos de sol, pero bueno, eso no lo sabemos, eso lo ponen ahora, ¿no sabes? Al atardecer es cuando emprenderá el camino de noche, porque como la propia hermandad matriz decía, este traslado se hace de noche para precisamente salvaguardar del calor que hace durante el día y emprender el camino pues para la noche. Pero es verdad que la Virgen ha salido en la hora de más calor, con lo cual aquí nada está escrito. Esto puede variar, puede ahora coger un ritmo más rápido y llegar rápido al monumento del Pañito, o puede llegar a la hora a la que estamos acostumbrados, que puede ser en torno a lo mejor las 7, 7 y media de la tarde, que es la que a lo mejor más habitual. Qué imágenes tan bonitas nos están dando nuestros compañeros de la Virgen ahora, bajo ese cielo blanco con las bugambillas en las columnas de romero y esas guirnaldas verdes que también van separando cada una de las aguas de esos papelillos verdes, y suenan las escopetas por todo el Rocío, que parece ha sonado al lado donde nosotros estamos, la verdad. Mira, Manoli Elice Ruiz Herrera nos dice: gracias por transmitirnos estos momentos para poderla ver a los que no podemos estar con ella. Rafael Mariscal Fernández dice: yo voy de camino ya, o sea que hasta por el camino nos están viendo para no perderse nada. Mili Serrano, que nos proteja como hace siempre. Regli de los Santos: yo mañana la espero como siempre en Almonte, deseando verte. Juan Blanco: qué bonita vas, madre de Dios, guapa. Nos dice Mari Carmen Rafayo: cubrís el paso por la hermandad de Trigueros. Vamos a estar en directo hasta que la Virgen sea velada en el Pañito, y un poquito del Camino de los Llanos también, cuando la Virgen se pierda, también estaremos presentes. Y a la vuelta por la mañana, ya la mañana del martes, en torno a las 6:30, estaremos otra vez en directo para verla llegar al Chaparral y ver cómo es desvelada, y le volvemos a ver la cara a la Virgen de Rocío, y vemos como esas escopetas recubiertas por el pañuelo de hierba que llevan los armonteños se disparan al aire para darle la bienvenida a la Virgen cuando va llegando por cada uno de esos lugares. Qué bonito, se ha engalanado todo el Rocío, con qué trabajo, qué mimo para construir todo lo que estamos viendo. Fijaos ahí ese arco también ya en la zona del Eucalistal. Qué bonito, y con qué amor hay que tener para hacer todo esto. Y claro, y también, oye, la Virgen se está recreando en todo lo que sus hijos han hecho, ¿no? Y nos está dejando, decías tú, las imágenes tan bonitas que nos están dando nuestros compañeros, imágenes bellísimas por la Virgen y por lo que le rodea y por lo que han sido capaces de construir sus hijos para que esto luzca así. Está precioso, y la Virgen se está recreando también en estos arcos de flores. Hombre, claro, se ha preparado con tanto tiempo, con tantas ganas, con tanto primor para que la Virgen pase, que la Virgen no va a pasar como pasa por cualquier sitio, porque el esfuerzo que han hecho, en este caso pues la Hermandad de Huelva, como lo han hecho otras muchas, de decorar esta calle para el paso de la Virgen, y cómo esos papelillos sirven de tamiz para la luz, para que parezca que ni el sol moleste, y le da ese tono a la imagen de la Virgen. Y es que tenemos por delante las escopetas, tenemos por delante las cámaras y todo. Fíjate, otro cañón que se nos cruza aquí, que a ver si no le da a nuestro compañero que está ahí, porque madre mía cómo suenan.
y la pólvora y el ruido que hacen, y la suerte que tenemos de verla tan de cerca, tan bonita, a la Virgen de Rocío, ya terminando esta calle Almonte y llegando a esta localidad. Imágenes que le agradecemos a nuestros compañeros el esfuerzo, porque no es fácil trabajar en estas condiciones con tantísima gente, con el calor que hace, buscando la mejor ubicación para que a ustedes le lleguen en directo estas imágenes que están viendo. Y no es sencillo, para nada, poder estar a esta hora de la tarde, ya como decimos, más de 3 horas de retransmisión en directo, y que puedan ver de esta manera a la Virgen de Rocío por todas y cada una de las calles por las que va transitando. La gente que se sube a las azoteas. Nosotros somos mucho de subirnos también en Rocío a azoteas y de caernos también. Sí, de tirarnos de la azotea abajo también alguno que otro, pero bueno, cualquier sitio es bueno para ver a la Virgen, y ahí vemos a esas mujeres que están preparadas ya para el camino y han aprovechado para subirse a esa azotea y ver a la Virgen desde las alturas. Vemos ahí, en esta imagen muy de cerca, pues ese estreno de la ráfaga nueva que lleva el niño de la Virgen, también cargado con todas esas medallas que tanto significan para todas esas personas que se lo dan para que lo lleve, aunque sea una vez, la Virgen o el pastorcito, y son símbolos pues del cariño, del amor, de las necesidades también que tienen, y de esa forma se entregan. Ahí vemos las escopetas que vuelven a prepararse, a cargarse de pólvora y vuelven a sonar en el camino de la Virgen de Rocío. Ya estamos en el lateral de ese eucaliptal. Recordemos, en esa zona la Hermandad de Migrantes antiguamente era donde recibía la Virgen el lunes de Pentecostés. Ahora, con la nueva reubicación que se hizo de los Impecados hace 2-3 años, en la espera, casi en el camino de los llanos, por donde va a salir la Virgen, junto a la Hermandad de Bonares y de Trigueros. También nos encontramos celebrando otra efeméride, son muchas las que se celebran este año, como el centenario de la coronación, como este año jubilar, con motivo del traslado a la Virgen de Rocío al Monte, y también los 50 años del santuario de Rocío. Un santuario que, como todo lo que aquí pasa, hemos dicho a lo largo del día de hoy, que son muchas cosas recientes y modernas y que parece que han pasado toda la vida, pues el santuario es otro elemento así, que parece que siempre estuvo ahí y sin embargo tiene 50 años, que fue cuando el obispo de Huelva, don Pedro Cantero Cuadrado, al conocer la realidad del Rocío, recién creada la diócesis, pues entendió que el Rocío no podía permitirse tener una ermita con las dimensiones que tenía, porque luego fue un visionario que entendió la dimensión que iba a alcanzar esta devoción y esta vocación del Rocío, y dijo que había que hacer un santuario nuevo. Había tenido ermitas anteriores, desde la más primitiva, que fue destruida con el terremoto o dañada gravemente con el terremoto de Lisboa en 1755, a la que se hizo posterior, que ha conocido tanta gente que hoy está viva, es decir, que hablando solo de 50 años, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, este santuario él quiso que se asemejara a ese cortijo andaluz, ¿no? Y que se puso la primera piedra con él, y que después fuera bendecido por el obispo, que además está en proceso de beatificación, como es José María García Leguera, obispo de Huelva. Pues bueno, refleja la dimensión que don Pedro Cantero Cuadrado, primer obispo de Huelva, vio en el Rocío, ¿no? Sí, fue el 26 de enero del 64 cuando se pone esa primera piedra. Ya anteriormente él había expresado su interés de que se construyera un nuevo santuario para la Virgen, y lo decía en esa misa de medio pontifical de la Hermandad de Huelva, en la iglesia del Rocío, decía que fuera blanco como un cortijo andaluz y se representara de esa forma pues en la nueva casa de la Virgen. Se le encargó a los arquitectos José María García Roy y Antonio Balbotín Horta la construcción de este nuevo sin pecado, de este nuevo santuario, perdón, y que fue derribado en 1963 hasta 1969 se crea una capilla provisional en una de las esquinas del actual santuario, donde se encuentra la tienda de recuerdos. En esa zona, aproximadamente cerca del Real, se construye una pequeña capilla provisional donde está la Virgen durante la construcción del nuevo santuario, que como tú decías ya bendijo José María García La Higuera, segundo obispo de nuestra diócesis, y que está en camino de esa beatificación, santificación. Anteriormente, pues en 1915 se modifica el anterior templo, y en 1940 es cuando se le pone esos azulejos que vemos
en las fotografías antiguas. Es una fachada como de una casa grande de 2 plantas, entera llena de azulejos, donde se hacían las presentaciones. Hay algunas, muy poquitas fotos de aquella época, que fue una de las últimas modificaciones antes de ser derribado para construir el que actualmente conocemos, que realmente, si lo miramos, es del año 1969. Como tú decías, son antes de ayer prácticamente, pero lo tenemos tan asimilado, esa concha que va sobre la puerta, esa espadaña, esos azulejos debajo de las campanas, que parece que han estado ahí siempre. Y realmente desde aquella primera capilla del siglo XIII, cuando Alfonso X la construye aquí en la Laguna de la Madre de las Marismas, del estilo mudéjar, hasta que es derribada o dañada, como tú decías, por el terremoto de Lisboa, y en 1770 se vuelve a construir una de estilo mudéjar, y después posteriormente un poco más barroca, en el que había también un retablo del que hoy se conserva apenas unas piezas que están en el museo. Bueno, aquel retablo se conserva también en el sagrario, la capilla del sagrario, donde justo donde estaba la Virgen sí se conserva, donde está ahora mismo el sagrario del Santuario del Rocío. Pero es verdad que la visión además que tuvo este diseño, que es el mejor complemento para la marisma, y la visión que se tiene desde lejos, desde la marisma, es un auténtico espectáculo. Es decir, es que las cosas, siempre decimos, ¿no?, las cosas de Dios pues son perfectas, y aquí pues, fue perfecto, porque es que no, yo creo que había otros diseños mucho más duros, ¿eh? Había otros diseños, otros proyectos. También había otro proyecto de retablo hecho de cerámica, con imágenes de bulto que sobresalían por la cerámica, en fin. Bueno, pero al fin acabó... La Virgen va llevando las cosas a su sitio. Claro, al final todo fue cayendo por su propio peso, yo creo, y la Virgen fue diciendo un poco cómo tenía que ser. Y ya el culmen, el remate ha sido pues el retablo, ¿no?, que se hizo, y que bueno, pues ha venido a terminar de enriquecer lo que es este santuario para la Virgen. Para la gente que dice que le gustaba mucho la Virgen cuando estaba en la pared blanca, nunca estuvo así. Desde el siglo XIII hasta que se derriba ese último santuario en 1963, estuvo en un retablo siempre. El tiempo que estuvo hasta que se construyó el Templo Nuevo, y ya en el Templo Nuevo es el único tiempo que la Virgen no ha estado en un retablo en su camarín. Entonces era de recibo que se construyera un retablo a la altura del santuario, a la altura de la devoción y a la altura de cómo se celebran todas las cosas aquí. Posiblemente la mejor obra barroca del siglo XX, y yo creo que de 21, 22 y 23 pues no creo que se construya una obra de ese calibre. Queda mucho por hacer para que se asemeje un poco a lo que supone este retablo en todo, no solo en la calidad, en las dimensiones, sino en lo que representa, en la línea iconográfica de todo lo que es el retablo. Está hecho como los retablos del siglo XIX, como los retablos en el siglo XVIII, siguiendo representando un poco lo que es la vida de la Virgen y la vida de la Villa de Almonte. Siempre para la Virgen lo mejor, y lo mejor para su casa es este retablo, es decir, y este santuario. Cuando uno piensa en hacerle un regalo a su madre, le hace el mejor regalo que pueda. Nadie escatima en decir, mi madre le voy a regalar una cosita más humilde porque es mi madre. No, para tu madre siempre tú buscas el mejor regalo posible. Pues para tu madre del cielo, porque la Virgen de Rocío es nuestra madre, pues le damos lo mejor, y lo mejor tiene que ser esto, porque además la madre no es una madre terrenal, es madre de Dios, es la madre del Señor, y por lo tanto su carácter sagrado está por encima nuestra, y igual que al Señor, ¿no?, hay que darle también su sitio de divinidad y de rey, y por lo tanto a la Virgen en esa medida. La propia lectura del otro día, del día 15 de agosto, ¿no?, de la Ascensión, cuando dice la Virgen enjollada con oro, ¿no?, es decir, que lo dice la propia lectura, ¿no?, o la visión apocalíptica de San Juan, ¿no?, la mujer vestida de sol, media luna a sus pies, sí, son que aquí no hay nada inventado. Entonces, pues bueno, todo eso va conformando la iconografía de la Virgen, la iconografía de la Madre de Dios, en este caso de la Advocación del Rocío, que sigue transitando por esta calle de la Romería entre papelillos blancos, entre bugambillas y romero. Por cierto, romero que también se ha expandido en ese lugar donde se le va a poner el pañito, pues se ha expandido el romero
en la estructura sobre la que va a ir situada la Virgen, en ese gesto tan bonito, ¿no?, de esperarla, de que donde se va a posar va a ser en el Romero. Sí, para el que no lo conozca, ya lo veremos más adelante, una estructura casi redonda, con 2 alturas, donde se posará la Virgen, y ahora mismo está cubierta por una montaña de romero para darle esencia a ese lugar donde la Virgen se posará para ser velada. Continúa en esta calle La Romería, parece que no se quiere ir, que quiere volver a estar cobijada bajo este cielo de papelillos y juncia y romero que forman ese techo, la bugambilla en las columnas, también los porches de la casa por donde pasa la Virgen, pues están adornados con cuadros de la Virgen de Pastoras, con macetas, con flores que se han colocado para que todo esté lo más bonito posible cuando la Virgen pase. Y también la suerte de pasar por casas que tan solo pasan cada 7 años y que no es habitual que pase la Virgen, y que llegue a esos puntos o hermandades en las que pues no pasa por su puerta la Virgen más que vestida de pastora, y que hoy va a pasar porque está en ese recorrido del Camino de los Llanos, y que bueno, que tienen ese privilegio de poder adornar sus fachadas, porque la Virgen va a pasar por su puerta y los va a bendecir a todos, ¿no? Los demás tienen la suerte de que todos los años pase, otros no. Así es, muchas hermandades, muchos vecinos son los que van a tener la suerte de que la Virgen pase esta vez y a la vuelta, o hay que esperar otros 7 años para que la Virgen vuelva a pasar. De hecho, hemos estado por ese camino, por la parte del Camino de los Llanos, ya abandonando la hermandad de Gines, esa confluencia final de la calle Almonte, y ahí sí que hay mucha emoción, porque es la primera vez desde hace 7 años que la Virgen no pasa por ese lugar, y es normal que se quiera adornar un poco, igual que lo hace en el pueblo, ¿no? Cuando la Virgen llegue, pues son 7 años sin ver a la Virgen, y pues uno saca lo mejor que tiene, decía tú, regalarle, pues lo mismo. Yo, si pasa la Virgen por mi casa, la tengo que poner lo más bonita que pueda, tengo que invitar a todo el mundo a que esté en mi casa cuando la Virgen pase, y a tener la casa abierta y preparada para que la Virgen esté por ahí. Hablando precisamente de lo que se mantiene, de las novedades, una de ellas es, por ejemplo, el lazo que vemos que va sobre la espalda de la Virgen, que caen del sombrero. En años anteriores los hemos visto blancos, adornados con encajes de concha en dorado, y también algunos que caía por la parte delante del pecho. En esta ocasión van todos por detrás, y la novedad es que el fondo es azul, tiene un color azul, es el que se ha querido diferenciar este año, con esos encajes de oro, que son los que forman la lazada o la moña que lleva el sombrero de la Virgen en la parte trasera, y que vemos ahí un poquito por los perfiles de esa esclavina que lleva la Virgen cubriendo todos sus hombros y sus brazos, del que solo vemos salir apenas un poco de los dedos y de la palma de la mano. Cómo se sigue creciendo la Virgen tanto en el paso como hoy en unas andas pequeñitas y sencillas, ¿verdad? Una imagen que no es excesivamente alta, pero sin embargo lo parece. En la calle se viene arriba de una manera enorme. Lo parece que es imponente, ¿no? Parece que es una auténtica gigante, porque cuando uno la ve se siente tan pequeño. Yo creo que eso es lo que más influye, que cuando uno se acerca se siente nada, apenas un grano de arena del Rocío al lado de ella, que es tan grande y que, como tú dices, en la calle cambia tantísimo y hace que uno la vea hasta diferente. Sí. Y ese perfil siempre que tiene la Virgen, ¿no?, de realeza, de majestad, ese perfil de autoridad también, porque tiene un perfil de autoridad tremendo, de decir aquí estoy yo. Sí, de esas imágenes antiguas, ¿no?, que tenían esa forma, esas expresiones tan frías en cierto modo, ¿no?, de dirigirse a los fieles. Son hieráticas, ¿verdad? Exactamente, con esa distancia, ¿no?, que quería mantener del pueblo. No en vano la tiene, ¿no? Ella está por encima de todos nosotros como reina que es del cielo, después del 15 y más, teniendo tan cerca la fecha del 15 de agosto, pues esas formas, ¿no?, que tiene la Virgen. Es verdad que, como decíamos, ha cambiado mucho. También eso, por ejemplo, la mirada la ha hecho mucho más dulce, más cercana al pueblo, al tener esa mirada tan baja, que se le cambió, que no era la que tenía al principio.
y que ha hecho que sea un poquito más cercana. Ahí, como decía, vemos ese lazo que está en la parte trasera del sombrero, y como vemos, entre las flores pues hay espigas, hay amapolas, margaritas, lirios del campo, pues son todas flores relacionadas con el camino y con el rocío, que están hechas con talco, que es una especie de papel que tiene brillo, y luego están esmaltadas, y algunas otras son de tela, otras son de flores secas, en fin, hay una combinación de diferentes técnicas para hacer el sombrero, que es un sombrero hecho de paja y luego recubierto por encajes de oro. Y este año pues también se ha querido incorporar eso que vemos ahí justo en la frente de la Virgen, un encaje rizado que simula o que quiere recordar a cómo se hacía antiguamente. Se le ponía ese encaje delante, en la parte del sombrero, en la parte delantera, a la Virgen, para que no fuera directamente sobre la frente o sobre el pelo de la imagen. Y otro elemento de lo que tú hablabas, que es la mirada, pero también la expresión de sus labios, de su boca, también ha hecho bastante en cuanto a esa capacidad de envolver a la persona que se acerca a la Virgen, porque es una media sonrisa que unas veces sonríe, según de donde se vea, según los contrastes de luces, pues te parece que te mira contenta, otras más seria, y la gente pues se ha creado también eso de que hoy la Virgen está sonriendo, hoy está más seria, dentro está de una manera, al salir a la calle la Virgen le cambia la cara, porque con las luces del día o de la noche también muchas veces parece que la expresión es de una sonrisa, de felicidad. Todos esos matices que ofrece su sonrisa, su media sonrisa o esa expresión que tienen los labios, ¿no? Pues hace que también ofrezca a la persona que en su estado de ánimo se dirige a ella, la vea de una manera determinada. Exactamente, es lo que te iba a decir. Yo creo que tiene esa capacidad, de ese enigma, ¿no? Ese misterio, que yo creo que es que ella está como nosotros la veamos, ¿no? Yo creo que ella es más espejo de nosotros que lo que ella realmente es, porque nosotros reflejamos en ella lo que sentimos, ¿no? Y si nosotros la miramos con la alegría, pues la vemos que parece que sonríe, y si estamos en un momento un poco más regular, pues parece que ella también lo está, pero yo creo que es más los sentimientos que nosotros ponemos al verla que realmente lo que es, porque si la miramos fríamente, desde el punto de vista más frío que podamos, si es que somos capaces, realmente es una imagen un poco enigmática y que no sabríamos si está sonriendo o si está triste, pero depende más de nuestra sensación al verla. Estamos viendo cómo la gente se va acercando con sus mochilas, con su petate, a echarse al camino. Ya va llegando más gente para unirse, aunque todavía es tempranito y hay que pasar todavía mucha calor. Ahora llegará la gente en sus mochilas con sus botellas de agua que han estado toda la noche preparando en el congelador, congeladas, sus bocatas de tortilla, sus atillos que le han preparado sus madres, sus padres. Vemos ahí pasar con las neveras y las mochilas para toda la noche, importantísimo. Todo el que vaya a venir, mascarilla, agua, algo para comer, frutos secos para aguantar toda la noche, y fuerza, sobre todo fuerza y ganas de estar junto a la Virgen. Y nosotros se lo vamos a seguir contando durante esta tarde aquí desde la aldea del Rocío, en directo, este inicio del traslado de la Virgen del Rocío hasta el monte. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para seguir contándoles más de esta salida de la Virgen del Rocío camino de su pueblo. Otra vez pastora por medio del llano, por medio del llano, otra vez pastora por medio del llano, otra vez pastora por medio del llano.